Hola, ¿qué tal? Acá les traigo un problema de calorimetría bien básico, bien sencillo como para empezar, ¿sí? Les propongo que pongan pausa, lo copien y lo lean atentamente si podemos seguirlo. Bueno, tenemos un recipiente adiabático ideal que contiene agua fría y le vamos a colocar cobre, ¿sí? Antes de empezar el ejercicio me gustaría aclarar qué significa que un recipiente sea adiabático. ¿Está bien? Un recipiente es adiabático si no permite el intercambio de calor entre lo que hay adentro del recipiente y lo que hay afuera del recipiente. ¿Sí? O sea, no existen flujos de calor entre el interior y el exterior. ¿Está bien? El sistema que está dentro del recipiente es aislado térmicamente. ¿Sí? Además, si el recipiente es ideal, el recipiente mismo no intercambia calor con lo que tiene adentro. ¿Está bien? Entonces, en nuestro problema, los que intercambian calor son el agua fría y el cobre. ¿Está bien? Observemos las temperaturas a las que están. Fíjense que el agua fría está inicialmente a 5 grados centígrados y el cobre, cuando lo introducimos, está a 90 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo a ambos cuerpos los pongo en contacto térmico dentro de este recipiente diabático? Bueno, van a empezar a intercambiar calor porque tienen distintas temperaturas, ¿sí? El que esté a mayor temperatura va a bajar su temperatura porque va a estar cediendo calor. ¿Y a quién se lo va a ceder? Se lo va a ceder al agua que está fría, ¿sí? Es decir, el que esté a menor temperatura va a absorber calor y va a aumentar su temperatura, ¿sí? Entonces, acá te pongo un dibujito que, como para esquematizar un poco lo que estoy diciendo, tenemos agua fría a 5 grados centígrados y 90 grados centígrados el cobre, ¿sí? Cuando entren en contacto térmico, el cobre le va a ceder calor al agua. Cuando el cobre cede calor, va a disminuir su temperatura, ¿sí? Esta flechita te está diciendo que está disminuyendo su temperatura el cobre. Y si disminuye su temperatura es porque está entregando calor. ¿Y ese calor a quién se lo va a entregar? Y se lo va a entregar al único cuerpo que esté en contacto con él. Y en este caso es el agua, ¿sí? Entonces el agua, que está a 5 grados centígrados, va a absorber el calor que libera el cobre y como resultado de ello va a aumentar su temperatura, ¿sí? Ahora, este descenso de temperatura del cobre o este ascenso de temperatura del agua, ¿es infinito? No. ¿Cuándo terminan estos cambios de temperatura? O si quieren, ¿cuándo terminan los intercambios de calor entre el cobre y el agua? Bueno, terminan cuando llegan a una temperatura final común. Y esa temperatura común la voy a llamar temperatura de equilibrio, ¿sí? Que en este ejercicio es lo que me están pidiendo. Entonces, el cobre, que estaba inicialmente a 90 grados centígrados, desciende su temperatura hasta un valor T de equilibrio. Y en cambio, el agua aumentará su temperatura hasta esa misma temperatura. ¿Sí? Bien, observemos entonces que la temperatura de equilibrio tiene que ser un valor entre 5 grados centígrados y 90 grados centígrados. Si yo al hacer la cuenta, la temperatura de equilibrio me da 120 grados centígrados, no recuadren esa respuesta, hay que volver a empezar, hicimos algo mal. ¿Sí? Bien, observemos que en este ejercicio, que es muy básico y muy sencillo, no hay cambios de estado. ¿Por qué? Bueno, porque el agua a 5 grados centígrados, a presión atmosférica normal, es líquida. ¿Está bien? Y hasta los 90 grados centígrados sigue siendo líquida. ¿Está bien? El problema sería un poco más difícil si yo en lugar de tener agua tengo hielo a menos 5 grados centígrados. Ahí podría llegar a tener algún problema. ¿Sí? De eso creo que se encargan otros videos que van a encontrar más adelante. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre mientras los cuerpos intercambian calor hasta llegar al equilibrio térmico? Bueno, la condición es que hasta el equilibrio térmico sucede que el calor que absorbe el agua más el calor que cede el cobre hasta el equilibrio térmico es igual a cero. La suma de los calores intercambiados es igual a cero. ¿Sí? Esto es una relación que ustedes vieron en la teórica. Entonces, vamos a plantear cada uno de los calores intercambiados por estos cuerpos, agua y cobre. Fíjense que el agua sufre un proceso, el proceso de aumento de temperatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el calor intercambiado por el agua si sabemos que en este proceso cambia su temperatura?
Bueno, lo decía en la ecuación de la calorimetría, ¿sí? El calor intercambiado por el agua se puede escribir como la masa de agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperaturas en este proceso hasta alcanzar el equilibrio térmico. Eso lo puedo pensar como la temperatura final de este proceso menos la temperatura inicial a la que estaba el agua, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser la temperatura final de este proceso? Bueno, dijimos que el agua va a aumentar su temperatura hasta llegar a esa temperatura de equilibrio, que es lo que no conozco, ¿sí? Por eso lo llamé T de equilibrio a la temperatura final. Vamos a escribir lo mismo para el cobre. Fíjense que el cobre sufre un solo proceso, el de descenso de temperatura. ¿Y cómo se escribe el calor intercambiado cuando hay cambios de temperatura? Con la misma ecuación que te escribí acá, pero para el cobre. El calor intercambiado por el cobre va a ser la masa de cobre por el calor específico del cobre por la variación de temperatura que experimenta el cobre hasta el equilibrio térmico, ¿sí? La temperatura inicial del cobre es la que me dijeron y la temperatura final del cobre en este proceso es justamente la temperatura de equilibrio. ¿Está bien? Bueno, la suma de estos dos calores me tiene que dar cero. ¿Está bien? Bueno, fíjense que en casi todos los factores que intervienen en esta ecuación, diferencié lo que es agua de lo que es cobre, menos en la temperatura de equilibrio. ¿Está bien? Yo acá no puse temperatura de equilibrio del agua y temperatura de equilibrio del cobre. Y no es necesario porque sabemos que en el equilibrio las temperaturas de ambos cuerpos tienen que ser la misma. Por eso no diferencio. ¿Sí? Bueno, y ahora es cuestión de reemplazar lo que tenemos como datos, ¿sí? Sabemos la masa de agua, el calor específico del agua, las temperaturas iniciales, la masa y el calor específico del cobre, ¿sí? Si reemplazamos, lo único que no tenemos es la temperatura de equilibrio, ¿sí? Bueno, y a partir de acá es álgebra, ¿está bien? Bueno, acá tendrías que tratar de resolverlo vos, ¿sí? Y no hay una sola forma de resolverlo. Yo lo voy a resolver en la forma en la que yo creí que tal vez podía resultarte un poco más fácil, pero hay otras maneras. Si no llegas a la respuesta que llego yo, publicar en el foro lo que intentaste hacer vos, así vemos qué es lo que pasó, ¿sí? A ver, por ejemplo, si separamos en términos, fíjense que acá el gramo que está multiplicando se puede simplificar con el gramo que está dividiendo, ¿sí? Y pasa lo mismo acá. En este término, gramo sobre gramo, los puedo simplificar, ¿sí? Así que te dejo escrito cómo quedaría sin el gramo, no hice nada todavía. Ahora, algo que yo puedo hacer es, por ejemplo, fíjense que acá tengo calorías sobre grado centígrado y en este mismo término tengo calorías sobre grado centígrado. Yo podría sacar esa unidad de factor común y pasarlo dividiendo al otro lado. ¿Y cuánto es 0 dividido calorías sobre grado centígrado? Es 0, ¿sí? Eso es como simplificar esto con esto, pero solo lo puedo hacer porque acá tengo 0, ¿sí? Entonces, esto es como haber sacado factor común calorías sobre grado centígrado y lo pasé dividiendo. Cuando divido con 0, eso es 0, ¿sí? 0 dividido cualquier cosa que no sea 0, es 0, ¿sí? Bueno, así que me queda esta cuenta para resolver, donde la temperatura de equilibrio es lo que quiero calcular, ¿sí? Y lo que hice acá yo fue hacer distributiva de 150 con este paréntesis y 20 con este paréntesis. ¿Está bien? A mí me quedó esto, y si pasan todo lo que no tenga temperatura de equilibrio de un lado, y después pasan el coeficiente dividiendo, al despejar quedaría esto. ¿Está bien? Repito, lo que me interesaba que entiendan era el planteo de lo que hice acá, ¿sí? El cuerpo que esté a mayor temperatura va a ceder calor y como consecuencia va a disminuir su temperatura. ¿A quién se lo va a ceder? Se lo va a ceder al cuerpo que esté a menor temperatura. Y ese cuerpo que está a menor temperatura absorbe ese calor y aumenta su temperatura. ¿Hasta cuándo se produce este intercambio de calor? Hasta que se alcanza la temperatura de equilibrio, que a mí me dio 15 grados centígrados, ¿sí? Si a vos no te dio esto, pon en el foro el procedimiento de lo que hiciste y vemos qué es lo que hiciste mal, ¿sí? Bueno, un comentario, porque justamente vengo diciendo hace rato que el calor que cede el cobre es el que absorbe el agua, ¿sí? Y la condición de equilibrio térmico la podríamos haber escrito de esta manera. ¿Vieron que yo escribí esto?
Q del agua más Q del cobre igual a 0? Bueno, esa condición yo la podría haber escrito así, que es exactamente lo mismo, ¿sí? El Q que absorbe el agua es igual al Q que cede el cobre. ¿Y dónde está la palabra cede? Acá, en este menos, ¿sí? Estas dos condiciones son equivalentes, ¿está bien? Lo que pasa es que es más cómodo hacer esto cuando tengo más de dos cuerpos en contacto. Por ejemplo, si yo tuviese que el recipiente también intercambia calor con lo que tiene adentro. ¿Está bien? Eso te va a pasar en el problema 6C de la guía, ¿sí? Que además de tener agua y otro material, también el recipiente intercambia calor. Bueno, tendrás tres cuerpos que entran en contacto térmico, ¿sí? Bueno, eso te lo dejo para plantear y para que lo consultes en los foros. A ver, vamos a calcular lo que pide el ítem B. El ítem B pide calcular el calor intercambiado por el agua hasta el equilibrio térmico. Sabemos que el agua absorbió el calor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a calcularlo. El calor que absorbe el agua desde que se lo puso en contacto con el cobre hasta llegar al equilibrio térmico se calcula fácilmente como la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua, ¿sí? Y tenemos todos los datos ahora. Esto yo ya lo tengo, es 15 grados centígrados, ¿sí? Si hacemos la cuenta, gramo con gramo se van. Esta diferencia me da grado centígrado, que con el grado centígrado abajo también se van. A mí me dio 1500 calorías el calor intercambiado por el agua, ¿sí? Ahora, esas 1500 calorías, fíjense que me dieron positivas. ¿Eso qué significa? Y bueno, que justamente el agua absorbió 1500 calorías. ¿Y de quién las absorbió? Como te vengo diciendo, del cobre. ¿Está bien? Bueno, te propongo que vos ahora calcules por tu cuenta, yo no lo puse, calcules por tu cuenta el calor intercambiado por el cobre. ¿Eso cómo se va a escribir? Bueno, se va a escribir como la masa de cobre por el calor específico del cobre por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del cobre. Hacelo vos y cerciorate que eh, el calor intercambiado te dé 1500 calorías. Pero, adivina qué, te va a dar negativo. ¿Por qué? Porque el cobre está cediendo calor, ¿sí? ¿Y a quién se lo está cediendo? Al agua. ¿Está bien? Entonces, te propongo que eso lo hagas vos por tu cuenta, ¿sí? Bueno, por último vamos a construir la gráfica T versus módulo de Q, ¿sí? Es lo que en muchos libros van a encontrar con el nombre de curva de calentamiento o enfriamiento, ¿sí? Según qué es lo que le esté pasando al cuerpo, ¿no? Entonces, en el eje vertical vamos a graficar las temperaturas y en el eje horizontal vamos a graficar el calor intercambiado, ¿sí? Entonces, a ver, con el agua. Nosotros sabemos que el agua, inicialmente, cuando no intercambió nada de calor, está a 5 grados centígrados. Y el cobre, cuando no intercambió nada de calor con el agua, estaba a 90 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, sabemos que el agua absorbió 1500 calorías hasta llegar al equilibrio térmico, que sucedía cuando la temperatura es de 15 grados centígrados. ¿Sí? A ver si entendés esta parte del gráfico. Es decir, cuando el agua llega a esa temperatura, absorbió 1500 calorías. ¿Sí? Bueno, y espero que ya hayas visto en la teórica que la relación T versus Q es una relación lineal. ¿Sí? Entonces, esta recta azul es la curva de calentamiento del agua. Y es de calentamiento porque está aumentando su temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando no se le entregó nada de calor al agua, su temperatura es de 5 grados centígrados. Y cuando se le va aumentando la cantidad de calor suministrada, la temperatura del agua aumenta hasta que llega al equilibrio térmico, que calculamos era 15 grados centígrados. Veamos qué pasa con el cobre. El cobre, yo sé que disminuye su temperatura, ¿está bien? Así que la curva del cobre va a tener que ser decreciente, porque va a disminuir su temperatura. ¿Y hasta cuándo la desciende? La desciende hasta 15 grados centígrados, ¿sí? Bueno, ¿y cuánto calor se dio el cobre? 1500 calorías, justamente. ¿Está bien? Entonces, esta es la curva de calentamiento del agua, ¿está bien?
que absorbió 1500 calorías hasta llegar al equilibrio térmico de 15 grados centígrados, y esta es la curva de calentamiento, de enfriamiento sería, del cobre, que cede 1500 calorías hasta llegar a la temperatura de equilibrio, que es 15 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, algunas cosas para observar. Cuando tengo dos cuerpos en contacto térmico y quiero hacer este gráfico, el punto de intersección de las curvas es justamente el equilibrio térmico. ¿Está bien? Además, fíjense que la curva del agua es creciente porque aumenta su temperatura. En cambio, la curva del cobre es decreciente porque disminuye su temperatura. Ahora, un cuidado. Tengan cuidado porque en el eje horizontal se grafica siempre el módulo del calor, no importa si es positivo o negativo. En particular, el agua absorbe 1500 calorías, o sea que esto sería positivo para el agua, pero sería negativo para el cobre porque las pierde. ¿Sí? Bueno, en un gráfico T versus Q siempre se grafica el módulo de Q. ¿Está bien? Bueno, espero que se haya entendido esto. Algunas recomendaciones. Siempre tengan en cuenta cuáles son los cuerpos que están en contacto térmico. Este problema era muy sencillo por dos razones. Uno, porque eran dos cuerpos en contacto térmico, agua y cobre. Podría pasar que el recipiente no sea ideal, como yo te comenté, y que además haya un tercer cuerpo. Bueno, no hay ningún problema. Habrá un tercer término en esta condición, en la de arriba. ¿Sí? Como te dije, eso te vas a enfrentar en el problema número 6 de la guía. Podría haber pasado otra cosa un poco más fea, que también te comenté, y es que eh, podría haber algún cambio de fase en el medio. ¿Sí? En este ejercicio no era posible, porque tenía agua líquida y más de 90 grados centígrados, la temperatura de equilibrio no iba a ser. Pero podría haberte dado, por ejemplo, hielo a menos 5 grados centígrados, y ahí podría llegar a ser más complicado. ¿Sí? Bueno, como yo te comenté, más adelante tendrás otros videos donde se encargan de ese tipo de problemas que son un poquito más cuentosos. ¿Sí? Esto era simplemente para mostrarte un par de cosas antes de eso. Bueno, espero que te haya servido. Cualquier cosa consulta en los foros, por favor.